Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Gracias al Todopoderoso, una vez más tenemos esta oportunidad de reunirnos para continuar con el libro de Números, en hebreo Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. El desierto era el lugar donde el pueblo de Israel iba a entender dos cosas. Iba a entender la voluntad del Padre o iba a entender su deseo de volver al mundo. Entonces, lastimosamente para muchos, ese momento y ese tiempo de dificultad hizo que ellos no pudieran mirar más hacia adelante, no pudieran tener más esperanza en ¿cómo se puede decir?, en la palabra del Eterno, ¿no? Sino que al contrario, hizo que ellos murieran en el desierto. Entonces, por eso vamos a continuar una vez más. Habíamos visto el capítulo 8, donde se fueron consagrados los levitas, fueron consagrados con el agua de la purificación, un agua especial, un agua preparada que allá cuando estemos en el capítulo 19 vamos a analizar. Y quiere decir que ellos fueron consagrados para ser servidores, para hacer el servicio que el Todopoderoso iba a requerir. Y también se hizo sacrificio. Y también fueron presentados por la comunidad, por el pueblo. El pueblo vio a los levitas consagrados y levantó la mano y se puede decir que los reconoció, les hizo como los bendijo. El pueblo bendijo a los levitas que fueron consagrados. Eso nosotros podemos ver que ocurrió en el capítulo 8. Aparte de que comenzó Aarón a encender la menora. Comenzó a encender la menora. Entonces vamos a ver ahora el capítulo 9, que arranca diciendo así, arranca con la celebración de Pesa, que justamente comienza con una celebración de Pesa. Y nosotros vamos a darnos cuenta, hoy vamos a observar cómo cada cosa que ocurría en la Torá tiene una sombra profética de lo que iba a ocurrir para el pueblo de Israel y también para nosotros. Porque esta celebración de Pesa tiene un simbolismo muy especial. Es la primera celebración que ellos van a hacer en el desierto. En el desierto y ya con diferentes tipos de reglas. Ya, por ejemplo, en este caso ellos tendrían que presentar las ofrendas en el tabernáculo. Los levitas tenían que examinar y tenían que ser sacrificados y después cada uno tenía que cocinar en sus casas, ¿no? En sus casas iban y cocinaban el cordero. Pero vamos a ver qué representa, porque aquella vez, cuando ellos hicieron en Egipto, ¿qué simbolizaba la celebración o la conmemoración de Pesa? En ese momento no era conmemoración, era realmente Pesa, ¿no? Sacrificio de Pesa, se dice sacrificio de Pascua, o la palabra Pesa mismo luego significa sacrificar el cordero. Era el momento de sacrificar el cordero. Dice así el versículo 1, capítulo 9. Habló el Eterno a Moisés diciendo, en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo. Entonces, una de las cosas que vemos acá es que estamos ya
a un año de haber salido de Egipto. Hace un año que ocurrió aquel día donde vino el ángel de la muerte y donde los primogénitos que estaban dentro de la casa de los israelitas fueron rescatados y los primogénitos de los egipcios lastimosamente tuvieron que morir porque no aceptaron esta palabra. Entonces estamos ahora comenzando, entonces dice, el segundo año. Estamos comenzando el segundo año de este éxodo. Ya, ¿dónde están ellos? En el Sinaí. Por cierto, ¿cuándo fue que llegaron en el Sinaí? ¿Quién sabe cuándo llegaron al Sinaí? ¿Algunos lo saben? ¿Cuándo fue? Entonces más o menos vamos a ver cuánto tiempo que estaban ahí. Según el capítulo de Éxodo 19, en el mes tercero, ¿no? Llegaron, ¿no? Se podría decir a los 5 días del mes tercero habían llegado. Vamos a completarle que habían estado entre 3 meses entre que se organizan, o 2 meses y medio. Entonces, prácticamente unos 10 meses están acá en el Sinaí. Prácticamente todo lo que estamos viendo de Éxodo, Levítico y hasta acá Número, todo está aconteciendo en el Sinaí. O sea, no se fueron a ningún lado. Desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al Sinaí, todo ha acontecido aquí. Muchísimas cosas. La construcción del tabernáculo. Fíjense cómo, cosa interesante, ¿no? Estamos viendo se puede decir desde Éxodo 19 y todos los capítulos de Éxodo, todo Levítico, y acá hasta Números capítulo 9, todo es en 10 meses. Todo acontece en 10 meses. Un montón de cosas, un montón de textos y acontecimientos también, todo en 10 meses. Pero a partir de aquí van a empezar ya a correr los años. A partir de que cada capítulo que vayamos avanzando, van a ser ya años y acontecimientos y pasaron tanto tiempo. Si hiciéramos una serie, diríamos años después, así. Pero fíjense que todo lo que el Todopoderoso quería entonces hacer con el pueblo de Israel, antes de que ellos puedan salir a enfrentarse con ese desierto, es preparar sus corazones. El que pudo haber recibido toda esta palabra, toda esta instrucción, toda esta recomendación de no mezclarse con las naciones, de no tener corazón orgulloso, todas estas leyes que le había dado, que compartimos en Éxodo, en Levítico, el que pudo recibir eso en su corazón, va a poder pasar las dificultades que se van a enfrentar en el desierto. Pero el que no pudo enfrentar todas estas cosas, a medida que pasa el tiempo, se va a cansar, se puede decir amargar y va a renunciar. Entonces, ¿qué pasa con las personas que pasando el tiempo empiezan a renunciar, empiezan a retroceder? Ese momento donde se explicaba la palabra, donde se hablaba los temas importantes, no pudo recibir a profundidad en el corazón. Por eso cuando llegó el momento donde tenía que funcionar la palabra, hubo problema. Y esto vamos a ver nosotros cuando veamos acá todo este capítulo que según el apóstol Pablo, esto fue escrito como ejemplo para nosotros que habíamos de vivir estas cosas. Bueno, entonces, vamos a esta nota para ver unas referencias de entrada. En el antiguo calendario hebreo, el primer mes por lo general cae entre marzo y abril. Eso ya sabemos, ¿no? Por eso esta celebración de Pesach este año va a ser, creo que ya sabía la fecha, 28 por ahí, o 29. Entre 28 y 29, después voy a hacer exacto, de marzo. De marzo vamos a tener la celebración de Pesach. Espero que podamos ya compartir todos juntos. Y espero que todos tengan el deseo de compartir también. En estos tiempos de pandemia nos ha venido ese pensamiento de, bueno, tal vez también por el miedo, ¿no? Porque muchas personas se quedan con el miedo por infectarse, ¿no? Espero que sea esa la razón, ¿no? Pero a algunos parece que ya les es más cómodo nomás, ahí nomás, desde la casa nomás. Pero hay que recordar que en la Escritura, el escritor de la Escritura nos recomienda, ¿no?, que tengamos ese deseo de reunirnos, ¿no?, compartir. Claro, sabemos que en estos momentos estamos en tiempos difíciles,
Pero cuando nos da la oportunidad, nosotros tenemos que buscar la comunión. Si es que nuestro corazón está conectado a la palabra. Amén. No debemos ser, ¿cómo se dice? Águilas solitarias, ¿no? O cuervos solitarios. No debemos pensar que ese es el creyente en Yeshua, es un llanero solitario o un león solitario por ahí. Ese no es. El creyente en Yeshua es una comunidad, es un grupo. Y tal vez si no nos podemos reunir todos en un lugar, por lo menos compartir así a través de las redes sociales, saludos, estar ahí pendiente. En este tiempo nos hemos vuelto tan sabiendo mucho que llenar de sabiduría, ¿sabe qué ha hecho con mucho? Apartarle de las demás personas. Es como que la sabiduría te hace, te separa de los demás. Sos más sabio y andás más solo. Pero eso no es el objetivo de la Escritura. Y si la sabiduría, dice en la Escritura, el comienzo de la sabiduría es tener temor al Eterno. Y tener temor al Eterno es saber vivir y guardar sus estatutos. Y nuestro Maestro Yeshua nos dijo que ¿en qué vamos a conocer que son mis discípulos ustedes? En que tienen servicio, dedicación, amor unos entre otros. Se preocupan unos entre otros. Si no hay estas cosas, entonces somos simplemente, como dice el apóstol Pablo, metal que resuena, plin, plin, plin. Sí, ¿no? Bueno, sigamos. Versículo 2. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Y acá esa palabra celebrarán significa que la van a conmemorar. Van a recordar en el momento que el Todopoderoso decretó. Y vamos a ver qué fecha fue, según esta nota. Esto aparece en Éxodo para recordar, ¿no? Éxodo capítulo 12, versículo 1. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Eterno dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Entonces, el comienzo del año. Hay muchas versiones, muchas dudas acerca de cuál es el comienzo del año. Según el judaísmo tradicional, el comienzo del año es a partir del séptimo mes. Ellos tienen el conteo del año. A partir de ahí cuenta el año. Puede ser que no esté errado. Pero según la Escritura y según la Torah, Él estableció el principio del año. ¿Cuándo iba a ser el comienzo del año? No sabemos si los conteos empezaban ahí. La lógica es que los conteos no están ahí. Porque los conteos vienen desde la época de Adán, ¿no? Desde la época de Adán hasta ahora ya estamos por llegar al año 6000. Y en este tiempo ya habían pasado, ¿cuántos años? Casi 1500 años por ahí, ¿no? Estamos casi a 3000 años por ahí de Moisés, ¿no? O un poco menos. Voy a hacer el cálculo exacto. Entonces, una de las cosas que estamos seguros es que los conteos de los años no vienen desde la salida de Egipto, pero sí desde a partir de cuándo vamos a empezar a considerar que comienza el año, según este libro, es a partir del mes de Abid, a partir de la primavera. A partir de ahí, para los israelitas, comienza el año. ¿El año de qué? De las festividades, de toda la actividad, el año que les conmemora a ellos como nación. Y hay que entender que la promesa que se le dio a Abraham es que de él iba a salir una gran nación, promesa de una gran nación. Eso se le dio a él, ¿no? Se le dijo que iba a ser. Entonces, ¿cuándo ellos empezaron a ser una gran nación? A partir de que salieron de Egipto. Entonces, a partir de ahí ellos empiezan a contar. O sea, lo que acá sale es ¿cuándo comienza el año? ¿Cuándo podemos decir es un nuevo año? A partir de Abid. El conteo es otra cosa, otro punto. Pero ¿cuándo podemos nosotros decir feliz año nuevo, comenzamos un año nuevo? En Abid, según la Escritura. Bueno, a partir de ahora. Bueno, continuemos. Versículo 3. El 14º día, el día 14, ¿no?, de este mes, entre las 2 tardes la celebraréis. A su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y la primera, no se puede decir conmemoración. Cuando ocurrió Pesaj, el sacrificio de Pesaj, sacrificio del Cordero que ocurrió en Egipto, fue con el objetivo de salvar a los israelitas de la plaga que iba a venir. Eso tenemos que tener bien en cuenta.
no fue precisamente para liberar a los israelitas, fue para salvarlos de la plaga que iba a venir. Podemos decir entonces que el sacrificio del cordero que se hizo en Egipto era un sacrificio de salvación. Salvación, representaba salvación, ¿verdad? ¿Quién es salvación para nosotros? Yeshua. Y esa salvación ¿en qué consistía? En que el Todopoderoso iba a salvar la vida de los primogénitos. ¿Y qué representan los primogénitos para los israelitas? Representan su esperanza. El primogénito es la esperanza de una familia. Cuando una familia tiene un hijo, ese hijo que nace es la esperanza de continuar su descendencia. Entonces, al salvar los primogénitos y consagrarlos, también dice en el libro de Éxodo, el Todopoderoso les da al pueblo de Israel salvación. Y precisamente, ¿qué ocurrió con los egipcios? Ellos perdieron a sus primogénitos desde el faraón. Por lo tanto, perdieron la esperanza. Entonces, podemos decir que aquella vez en Egipto ocurrió una salvación hacia el pueblo de Israel. Amén. Y con el pueblo de Israel, quien también fue rescatado, muchos extranjeros, muchos egipcios que vieron las 9 plagas, decidieron también unirse a ese plan, decidieron también participar de este sacrificio. Y por eso también ellos fueron rescatados, fueron salvados. Eso es muy importante entender. Entonces, ¿qué ocurrió en Egipto? Fue un sacrificio de salvación. ¿Y qué produjo ese sacrificio y el que los egipcios hayan perdido a sus primogénitos? Produjo que el faraón ya no tenga poder sobre los israelitas. Por lo tanto, el resultado de ese sacrificio produjo la liberación de los israelitas, la libertad. Entonces, el resultado de la salvación, ¿cuál es? La libertad. El que podamos ser libres. Ahora, ¿libre de qué? ¿De qué eran esclavizados los egipcios? Perdón, los israelitas, los hebreos. Estaban esclavizados por Faraón. Estaban presos por ello, no tenían esperanza. Tenían que trabajar día y noche. No tenían futuro. Pero después de que hubo ese sacrificio y vino ese ángel de la muerte y murieron los primogénitos de Egipto, Faraón decidió expulsarlo. El propio Faraón decidió sacarlo. Entonces se puede decir que el resultado de haber hecho el sacrificio y haber sido liberado de la muerte de los primogénitos hebreos fue la libertad. Primero la salvación y luego la libertad. Eso es muy importante entender para que podamos comprender el valor que tenía ese acontecimiento que ocurrió ese día. La libertad entonces se da el día 15. Y a partir del día 15 de Abib se conmemora la fiesta de los panes sin levadura. Y esa fiesta duraba 7 días. A partir de ahí sí era celebración. Antes era un acontecimiento que estaba ocurriendo para esperar algo. Ellos cuando hicieron la cena ahí con la hierba amarga, con el pan, ellos estaban esperando que acontezca algo. ¿Qué aconteció? Aconteció la salvación de su primogénito y más adelante la liberación de su pueblo. Eso sería ya el 15. Por eso Pascua es una conmemoración sobre un acontecimiento, esa cena memorial. Y panes sin levadura es una fiesta, se celebra. Amén. Estamos entendiendo este punto. Ahora, según esta escritura, ¿cuándo ocurría esto? Entre las 2 tardes. ¿Cuándo entre las 2 tardes? La tarde, según nuestro horario, la tarde comienza a partir del mediodía, ¿no? A partir del mediodía comienza la tarde, lo que los israelitas en aquella época le llamaban la hora sexta. La hora sexta era el mediodía, comenzaba la tarde. ¿Cuándo termina la tarde? A las 6 de la tarde. Sería entonces, ¿cuántas horas pasaría? De 12, 1, 2, 3, 4, 6 horas después, ¿no? A las 6 de la tarde sería la otra tarde, el que está comenzando ya la otra tarde, la tarde de cierre.
Las 12, vamos a ver nuestro horario, ¿no? Las 12 del mediodía es la tarde de apertura, la primera tarde, y la otra tarde sería las 6 de la tarde, que es la tarde de cierre, porque a partir de las 6 de la tarde está terminando el día 14. Entonces, entre las 12 del mediodía y hasta las 6 de la tarde se tiene que hacer el sacrificio. Entonces, si es en medio de esas dos tardes, sería entonces a las 3 de la tarde, que ellos le llamaban la hora novena, precisamente la hora que nuestro Mesías fue crucificado y murió, a la hora novena. ¿Se entiende, no, este punto? Entonces, ¿a qué hora se hacía el sacrificio? O sea, ¿a qué hora se empezaba a cocinar? A las 3 de la tarde, pero podía empezar desde el mediodía, Bueno, vamos a esta nota 3. Fíjense lo que dice acá en Levítico, para recordar todo esto sobre Pesaj. Levítico 23:4 dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, ya sabemos que es aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿no? Pesaj es del Eterno, día de sacrificio. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces estamos viendo que esto ya se anunció en Levítico, estaba en Números, ahora estamos viendo en Números y también estaba en el libro de Éxodo. Entonces, ¿es importante o no esta celebración? Es muy importante. Si el pueblo no considera esto como algo especial, como pueblo, entonces todavía no conoció la voluntad del Padre. Lastimosamente en la cristiandad se le ha dado poca importancia a esto. Inclusive se considera como que no es ya necesario. En esta época nosotros no celebramos más Pesaj. Lo que nosotros hacemos es, o panes sin levadura, conmemoramos. Porque para celebrar Pesaj o para conmemorar Pesaj en aquella época se necesitaba el cordero, sacrificar el cordero, y eso tenía que hacerse a partir de este año, a partir de este Pesaj, eso tenía que hacerse en las puertas del la Mizcam, la tienda de campaña o tabernáculo. Fuera de eso, no era Pesaj. Vos no podés hacer Pesaj en cualquier lado. No podés hacer Pesaj en el campo, lejos, alejado. No. Tiene que ser ahí donde está la Mizcam. Entonces, ahora hay tabernáculo o templo. No hay. Entonces es un poco difícil que nosotros hagamos este tipo de Pesaj. ¿Qué es lo que hacemos nosotros entonces? Una sombra. Se puede decir que es una sombra profética, cada vez que nosotros la estamos recordando. Bueno, versículo 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebren la Pascua. Y dice versículo 5, celebraron la Pascua. ¿Qué es Pascua? Día de sacrificio. Pero, ¿con qué objetivo? Hay que entender. ¿Se acuerdan que en el mandato en Éxodo capítulo 12 hablaba que esto van a hacerlo siempre sus generaciones? Y cuando pregunten sus hijos, ¿por qué estamos haciendo eso? Para hacerles recordar que ustedes eran esclavos y que el Todopoderoso con mano fuerte los liberó. Entonces el objetivo de hacer esta Pascua era recordar lo que ocurrió en Egipto. Y había otro objetivo también. Ustedes saben que a partir de ahora, a partir de este momento, el Todopoderoso ya les considera a los israelitas listos para partir. Esta fiesta de Pesaj es como la fiesta que va a arrancar para el viaje rumbo a la tierra prometida. Después de haber consagrado a los levitas, después de haber recibido todos los mandamientos, después de haber dado todas las ordenanzas, haber preparado todo el tabernáculo, la Mizcam, ahora sí están listos para partir. Por eso es importante entender lo que representa la fiesta y la conmemoración de Pesaj. ¿Y nuestro maestro en qué tiempo murió? ¿En qué tiempo fue ofrecido como sacrificio? En Pesaj. ¿Para qué? Para darnos la salvación. ¿Para qué nos dio la salvación? ¿Con qué objetivo? Para que podamos nosotros comenzar el viaje rumbo a la tierra prometida. Amén. Bueno, celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes,
entre las dos tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Eterno a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Por lo tanto, en este lugar aconteció aquel acontecimiento importante que cuando ellos recibieron la Torá, los 10 mandamientos, oyeron la voz del Todopoderoso. En este lugar ocurrió el día de Yom Kippur, el día de la expiación. En este lugar también ellos tuvieron ese día conmemorativo de Yom Teruah. Y también en este lugar ellos inauguraron la Mizkan, que era Sukkot. O sea, todas estas fiestas ya en este lugar ellos empezaron a prepararse. A partir de ahora entonces empiezan ya la celebración de Pesach con la Mizkan al lado. Bueno, nota 5, ¿no? Vamos a ver un texto que sale en Josué, porque a partir de aquí ellos están preparados para ir a la tierra prometida. Solamente que en ese trayecto ocurrió algo terrorífico. Ellos no pudieron llegar a la tierra prometida. Tuvo que pasar 40 años para que lleguen, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a medida que vayamos viendo los capítulos. Es muy importante que entendamos qué fue lo que interrumpió el viaje de los israelitas a la tierra prometida. Es importante que veamos cada capítulo y detalladamente. Como si ellos estaban tan preparados, recibieron todos los mandamientos, estaban tan felices, están celebrando Pascua, Pesach acá, están listos para partir y al final tuvieron problemas. ¿Qué fue lo que hizo que tengan problemas? Josué 5:10. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó ese día, el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Entonces esto dice en Josué, después de 40 años de andar atravesando el desierto, cuando ellos estaban llegando a la tierra prometida, ¿qué hicieron ese día? Celebraron la conmemoración de Pesach. Pero esta celebración representó que ellos acababan de entrar a la tierra prometida. Entonces, fíjense, saliendo del Sinaí, ¿qué representa? Vamos a ver, ¿cuántas Pesach hubo? Primero la primera Pesach en Egipto, representaba la liberación, la salvación. Después la segunda celebración de Pesach en el Sinaí, ¿qué representaba? Estar preparados, estar listos para ir a la tierra prometida. Y ahora, en la tierra prometida, 40 años después, ¿qué representa? La promesa de estar llegando al reposo que el Todopoderoso le había dado. Ya no necesitan más maná, ya no necesitan más nube. A partir de ese momento, ellos ya están, se puede decir, bajo la cobertura de la tierra bendita. Ahí está, esto está ocurriendo. Es una promesa que el Todopoderoso nos está dando a nosotros. Para nosotros, ¿quién, según el apóstol Pablo, es nuestra pesa, nuestro sacrificio de pesa? Yeshua. Cuando Él muere en la cruz, en aquel Pesach, cuando Él fue ofrecido como sacrificio, ¿qué ocurrió? Él nos dio la salvación de este sistema. Nos rescató de este sistema y nos hizo libres de este sistema para que un día nosotros podamos entrar en la tierra prometida. Y en la tierra prometida ya no necesitaremos de cosas que usábamos en el desierto. El maná en la Biblia, que representa la palabra que todo el tiempo el Padre nos da. La palabra que nos alimenta, que nosotros teníamos que salir a recoger. En la tierra prometida, Él va a estar, en presencia de Él vamos a estar. Él va a ser la palabra viva, ¿no? Importante no eso. Antes era la palabra que venía del cielo. Ahora no vamos a venir del cielo. Ahora va a estar ahí con nosotros. El Todopoderoso, a través de su Mesías, va a reinar con nosotros. Y eso es lo que va a ocurrir cuando empiece el tiempo de la restauración. Eso para tener en cuenta, ¿no?, lo que la Torá nos estaba enseñando. Hay otro texto acá, Deuteronomio 31, ahí está, Deuteronomio 31, 7.
Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Eterno a sus padres, que les daría tú y se la harás heredar. Y el Eterno va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimide. Esto fue lo último que Moisés le dijo a Josué antes de darle el mandato de ir a la tierra prometida. Vamos a ver un poco un texto que nos hace reflexionar sobre este punto en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, del versículo 1. Ahí el escritor de Hebreos escribió algo muy especial. Capítulo 4. Ustedes saben que el capítulo 3 habla de que ellos estuvieron en el desierto, de que muchos endurecieron sus corazones, yo os prometí que no entrarían en mi reposo. Hubo mucha rebeldía, andaban con el corazón vagando, dice, ¿no? Sin poner su mirada en las cosas del Eterno. Entonces me enfurecí con esa perversa generación. Eso está en capítulo 3 de Hebreo. Pero acá en capítulo 4 continúa diciendo, bueno, ya que ellos vivieron así, ya que ellos perdieron la oportunidad de estar en la tierra prometida por su dureza de corazón, temamos pues, dice. Entonces, todos estos textos que están en Números, que están hablando de la rebeldía de Israel, de la perversión del pueblo, de la desconfianza que tuvieron en la palabra, es para que nosotros tengamos temor, dice, para que podamos reflexionar sobre nuestra vida. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, fíjense bien lo que dice acá, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y esto ya le está hablando a esta generación creyente en Yeshua. Algunos de ustedes puede ser que no estén alcanzando todavía esta promesa de entrar en un reposo. ¿Cuál sería la razón? Y por eso tenemos el contexto de lo que ocurrió con los israelitas en el desierto, endurecieron su corazón. Porque también a nosotros, atiendan bien acá, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál era la buena nueva para los israelitas que estaban en el desierto, que salían ahora al Sinaí? ¿Cuál es la buena nueva para Josué y Caleb y todos los que están ahí preparándose para ir a la tierra prometida? Precisamente eso. Vamos a la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? La promesa que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Tierra que fluye leche y miel, que tu simiente será bendita. Esa era la promesa, esa era la buena nueva, esa era la esperanza para los israelitas. ¿Acaso para nosotros entonces tendría que haber otra buena nueva? Como dicen algunos, hay otro evangelio. Tendría que ser la misma, ¿no? La misma promesa de un día estar en la tierra prometida, la que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿por qué no entraron en ese primer grupo? Porque endurecieron su corazón, dice. Porque en el momento en que tenían que preparar el corazón para recibir las promesas del Padre, ellos endurecieron. Y muchas veces uno endurece el corazón por la soberbia, o porque no capta bien, o por el engaño. Dice, la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada. Acá sale la palabra emuná, fidelidad en los que la oyeron, fidelidad a lo que el Padre habla. Ustedes van a ver que muchas cuestiones empezaron a hacer. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué nos dan este maná tan aburrido? ¿Por qué? ¿Por qué no hay agua? No hay esto. Todo era queja, queja. Entonces, cuando una persona, su vida es solamente quejarse, se va endureciendo del Todopoderoso. Se va cerrando y se va quedando solo. Se va quedando solo. Terrible. Pero los que hemos creído, dice acá, entramos en el reposo de la manera que se dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren, y acá esta palabra que falta que algunos entren, ¿qué quiere decir? Que algunos ya entraron y están ahí, otros no entraron. Está hablando en el sentido espiritual. Porque los israelitas que llegaron, como Josué y Caleb, en la tierra prometida, en sus corazones, ellos ya estaban ya reinando con el Mesías. Ellos ya lograron el objetivo. Muchos se establecieron ahí, tuvieron la fe.
tuvieron la fe. Aquí es, por ejemplo, Abraham. Abraham vivió ahí en ese lugar mucho tiempo como extranjero. Pero en su corazón él tenía la fe, dice, la promesa de que en ese lugar se iba a preparar el reino del Eterno. Una ciudad que no está hecha por manos de hombres, una ciudad que no está hecha de manera terrenal, que el arquitecto es el Eterno. Eso vio Abraham ya. Entonces Abraham ya tenía la fe que ese lugar se establecería el reino del Eterno, el reino del Mesías. Eso ya entraba en el reposo. Eso ya está en el reposo. Y todos aquellos como Daniel, ¿qué se le prometió a Daniel? Que ahora vas a ir a descansar y cuando te levantes vas a recibir tu heredad, dice, tu recompensa. Este tipo de personas murieron, y eso que Daniel murió en Babilonia, ¿no? Murieron ya en el reposo del Eterno. Hermanos, si nosotros algún día, y sí, tenemos que dejar esta tierra, ¿no? Vamos a dejarla temporalmente nomás, porque nosotros tenemos la promesa y la esperanza de que vamos a recibir el reposo del Eterno, el reposo en la tierra prometida, de que vamos a levantarnos a través del sepulcro para recibir esa heredad, así como se le dijo a Daniel y a otros hombres de fe. Amén. Bueno, entonces, dice acá, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué pasó con los israelitas que salieron de Egipto? Que se les dijo, ¿saben a dónde nos vamos a ir? A la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo duraba el viaje desde Egipto hasta la tierra prometida? Algunos calculan 4 semanas, 5 semanas, a más tardar 1 año. Desde ahí de donde estaban partiendo, ellos tenían en mente de aquí a 1 año o de aquí a 3 meses o 4 meses vamos a estar en la tierra prometida. No era largo la distancia. No vayan a pensar que cuando ellos salían de ahí pensaban vamos a estar 40. No, ellos pensaban aquí ya nos vamos a establecernos. Y ellos pensaban iban a construir para sus casas, a sembrar. Pero algo pasó ahí en el medio. La soberbia, el orgullo hizo que ellos quedaran fuera. Eso es terrible. Acá dice que no entraron. Espiritualmente no sé qué el Padre nos querrá hacer entender o el escritor de Hebreo con eso. ¿Será que nos está explicando que literalmente nada más no pudieron entrar ahí? O también espiritualmente no tienen esa bendición. Eso vamos a dejarle a su ¿cómo se dice? Interpretación. Pero acá dice que no entraron, dice, por la desobediencia. Y uno de los ejemplos tenemos como Coré y su grupo, ¿no? ¿Qué pasó con Coré y su grupo? La tierra, estoy spoileando esto, ¿no? Se abrió y los sepultó. Y muchos que murieron por rebeldía, ¿no? Por rebeldía. Y estas personas que murieron por rebeldía murieron porque rechazaron la tierra prometida. Ellos prefirieron volver a Egipto, dice. O sea, prefirieron el sistema, el mundo, que lo que el Padre les prometía. Otra vez determina hoy un día diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto es lo que la Biblia nos está haciendo entender. Esa gente de ese tiempo no escuchó y endureció su corazón. Si hoy vos escuchás su voz, no endurezca tu corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim. Quiere decir que ese reposo que Josué les dio no es el reposo que se había prometido en general. Hay un reposo todavía para nosotros. Hay una tierra prometida que nos está aguardando, la tierra que va a ser restaurada por el Mesías Yeshua. Amén. Porque él que ha entrado en su reposo, también ha reposado en sus obras como Elohim de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es una palabra que nos hace relacionar perfectamente la vivencia de los israelitas que están en el desierto y los que están en esta época, en este tiempo.
Bueno, volvamos a Números, ¿no? Números 9. Estamos en el versículo 5, ¿no? Bueno, celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Eterno a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Pero acá aparece otro tema, los que están en inmundicia. Pero hubo algunos que estaban inmundos. Y esta palabra inmundo no significa que han cometido algún pecado ni nada, sino ritualmente no podían participar de la celebración de Pesaj. Y esto es algo muy importante para que entendamos. La celebración de Pesaj era algo tan importante para los israelitas que vos tenías que estar ceremonialmente bien puro. Si algo ocurría, alguna cosa que la Torá decía que no tiene que ocurría con tu vida, vos no podías celebrar, quedaba fuera de esa celebración. Justamente ocurrió eso con estas personas, pero vamos a ver que acá se va a decretar algo. Quiere decir que esto no estaba en el plan. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Vinieron a quejarse, nosotros no pudimos celebrar porque no pudimos hacer el ritual, porque el ritual se hace en la Mizcán, y en la Mizcán no entra los que tienen inmundicia de estas categorías. Esto es algo muy importante. Nosotros cuando explicamos la vez pasada sobre la inmundicia, ¿no? El tocar cadáver, uno quedaba impuro, ¿no? Había varias inmundicias que hemos hablado. Lo de la mujer, el flujo de hombre. Todas estas inmundicias te interrumpían hacer servicios en la Mizcán. Solo en la Mizcán. Eso no quiere decir que afuera, a otra parte, vos estás inmundo, pero para hacer sacrificios o para venir a hacer algún ritual en la Mizcán, vos no podés. Porque la Mizcán, el tabernáculo, era algo bien sagrado, bien sagrado. Hoy en día todavía hay grupos que todavía utilizan, ¿no?, esta ley, ¿no?, para considerar inmundo a algunos y hacen todavía todo tipo de ritos, ¿no? Está bien, si quieren seguir como dice la Escritura, está bien, pero si vamos a ir a lo que realmente representaba en aquella época, representaba que vos estabas ante la presencia del Todopoderoso en la Mizcán. ¿Y qué es lo que le daba valor a la Mizcán para que sea tan santo, tan kadosh? Las tablas de la ley. En este tiempo, las tablas de la ley. Era lo único que había en este tiempo. Esas tablas de la ley fueron escritas por el dedo del Todopoderoso, donde estaban las 10 frases, los 10 mandamientos, que representaba el corazón del Eterno. Eso era algo muy valioso, muy kadosh, muy santo. Bueno, vamos a esta nota. Dice Levítico 21, dice así: el Eterno dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes. Los descendientes de Aarón, un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. Número 19, 11, 12, esto era para los sacerdotes. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Esta persona debe purificarse el tercer y séptimo día con el agua de la purificación, entonces quedará purificada. Pero si no lo hace el tercer día y el séptimo día, quedará impura aún después del séptimo día. Esa agua de purificación es la misma agua que vimos la vez pasada en el capítulo 8 y que vamos a ver en el capítulo 19. Agua que te purifica ante el Eterno. Entonces acá está saliendo los mandamientos donde prohíbe que alguien que tocó cadáver pueda hacer rituales, en este caso como de Pesaj. Porque ¿cuál era el ritual de Pesaj que vos hacías? Vos traías tu cordero y presentaba ahí en la Mizcán, el tabernáculo, el sacerdote ponía su mano, oraba y lo sacrificaba. Después vos lo llevaba a cocinar sin quebrarle los huesos. No podía hacer por esta cuestión. ¿Qué solución se dio? Versículo 7. Y dijeron aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Eterno a su tiempo entre los hijos de Israel? Dice. Y Moisés no sabía cómo responderle. Fíjense que Moisés es el libertador, el que estuvo con el Eterno. Él se la sabe toda o alguna cosa no sabe. Bueno, entonces alguna persona dice, no, ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo vos sos pastor, vos sos roé y no sabés? Hay alguna cosa que uno no sabe, ¿no? Entonces cuando no sabe, ¿qué hace? Ora, consulta, examina, busca.
espera respuestas. Moisés, en este caso, aquí no tenía la respuesta. Entonces, y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena el Eterno acerca de vosotros. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, a partir de aquí esto se queda como ley. Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, solamente inmundo por causa de muerto, no habla de otras inmundicias. Hay unas personas que todas las tipos de inmundicia le tocan, ¿no? No, vos tampoco no vas a poder, vos tampoco no vas a poder. Inclusive en este tiempo. Y recuerden que en aquel tiempo la inmundicia era referente al Amiscán, o después sería al templo. Estuviere muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Eterno. ¿Cuándo? En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Acá hay una cosa importante. ¿Por qué se pone también el segundo requisito del viaje? Muchas veces había israelitas que van a viajar también por los territorios y algunas veces no van a llegar a tiempo para ese día. Entonces, en esta situación se le da la chance de el mes siguiente volver a celebrar. Pero ya no tiene que guardar todos los rituales como 7 días de panes sin levadura. Solamente ese día entre el 14 y el 15. ¿No? El 14 y el 15 con todo lo que requería los ritos para la celebración de Pesa. Claro, panes sin levadura para ese día. Y hierbas amargas lo comerá. Panes sin levadura y hierbas amargas. No dejará el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Muy importante, ¿por qué tenían que sacrificar un animal? ¿Dónde se sacrificaban los animales? En la Mizcán. Si no hay Mizcán, si no hay tabernáculo, ¿podemos sacrificar nosotros un animal? No se puede. Algunos dicen que no se puede comer cordero. No es que no se puede comer cordero, me conste eso. Lo que no se puede hacer es hacer un sacrificio, ¿no? Como así, como hacen algunos, como si fuera un ritual. No se puede, porque no hay más Mizcán. Además, porque nuestro cordero de Pesach era Yeshua, ya fue sacrificado. Todos esos corderos que eran ofrecidos en aquella época eran sombra profética de Yeshua. Amén. Entonces, en esta época no se está haciendo entonces una conmemoración de Pesach como se hacía en aquella época. Por lo tanto, no se le puede exigir a muchas personas todas las cosas que pedía aquí. Por ejemplo, en el caso de la circuncisión, ¿no? Que yo escucho que uno, no, si no estás circuncidado, no vas a conmemorar Pesach. Un ejemplo, no estoy dando un ejemplo. Y muchas otras cosas. Nosotros podemos usar todos los elementos que tenemos porque queremos acercarnos lo más posible. Y bueno, si alguno quiere tener también lo más cerca posible, quiere hacer baños rituales, quiere circuncidarse, tampoco hay problema, ¿no? Si quiere hacerlo lo más cercano posible. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros a través de Yeshua HaMashiach ya estamos consagrados para el Eterno por la gracia, por la misericordia. Por eso nuestro templo era el Mesías. Y Él a través de su muerte nos consagró. Y nosotros hemos aceptado esa consagración. Y ahora ya no hay templo, ya no hay Mizcán. Por lo tanto, lo que nosotros ahora hacemos una conmemoración, una sombra profética de las fiestas bíblicas. Eso es muy importante. Y eso está como mandamiento. Amén. No dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de panes de la Pascua, la celebrarán. Vamos a ver esta nota 12, referente precisamente a eso. Éxodo 12:46. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Eso era en el tiempo de Éxodo, que no hay que quebrar el hueso. Y eso es una profecía, ¿no? Porque cuando Yeshua estaba en la cruz, él ya había muerto y 2 de los ladrones todavía estaban vivos, y como ya venía una tormenta, se ordenó que se quiebren los huesos, ¿no? Se le quebraban los huesos, creo que para que no puedan huir o para que muera más rápido. Pero cuando a Yeshua le iban a quebrar su hueso, su rodilla, él ya estaba muerto, ¿no? Entonces ya no le quebraron los huesos y se cumplió ahí una profecía, dice la Escritura. Acá Salmos 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y Juan 19:36,
porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, refiriéndose a Yeshua. Amén. Bueno, continuemos. Más el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda al Eterno, el tal hombre llevará su pecado. Esta es una persona que por simple capricho no quiso celebrar. No, estoy caigüe, no me gusta, no quiero. Y hay todavía mucha gente que tiene ese pensamiento. Bueno, entonces quedará fuera, dice el plan del Padre. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua al Eterno conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Todos estos rituales que se hacían en Pesa tiene que hacerse hasta la persona que sea extranjero. Todos los rituales, los sacrificios y la condición inclusive. En aquella época, el que quería celebrar Pesa y era extranjero, una de las condiciones, ¿cuál era? Tenía que circuncidarse, ¿no? Sí o sí tenía que estar circuncidado. Bueno, a partir de este momento vemos que el Todopoderoso nos habla acerca de cómo Él estuvo guiando a su pueblo. Y nos queda todavía tiempo para hablar de este tema. La nube sobre el tabernáculo. Eso también aparece en Éxodo 40. 15 dice, versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la Mizcán, acá dice tabernáculo, pero su nombre correcto es Mizcán o tienda de campaña, fue erigido, la nube cubrió la Mizcán sobre la tienda del testimonio, o sea que sobre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí había una nube que se levantaba, ¿no? En la imagen que tenemos de portada aparece, ¿no? La nube, durante el día era una nube, y durante la noche era una columna de fuego. Imagínense, encima de la tienda de campaña había una columna de fuego. ¿Y qué es lo que se estaba quemando? Nada, entonces un fuego que no consumía nada, pero un fuego que producía calor y luz. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. A la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, dice, apariencia de fuego, hasta la mañana. Entonces era una como visión de fuego, como la zarza ardiente que vio Moisés. Algo parecía que se quemaba, pero no se quemaba. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche. La apariencia de fuego, no era una apariencia. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Miren lo que dice el 18. Al mandato del Eterno, los hijos de Israel partían y al mandato del Eterno acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre la Mizcán, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre la Mizcán, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza del Eterno y no partían. Y cuando la nube estaba sobre la Mizcán, pocos días, el mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían. O sea, si estaba mucho tiempo en un lugar, ellos se quedaban mucho tiempo ahí. Si estaba una semana nomás, hay que partir otra vez, ellos partían. Todo hacían por ordenanza del Eterno. Muchos, claro, no les gustó esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Que ya nos armamos un lugar, pusimos todo, armamos todo y ahora 2 semanas pasó y tenemos que irnos. Muchos se quejaban. Pero vean, el guiador, ¿cómo se puede decir? El que estaba estableciendo los cálculos de en este lugar tanto tiempo no van a poder estar, en este lugar tanto tiempo, era el Eterno. Él sabía qué lugar podía vivir mucho tiempo y qué lugar no podía vivir mucho tiempo. Él era el que guiaba sus vidas. La persona que puede dejar que el Eterno guíe sus vidas, no se va a quejar de la vida. Si es que vos estás guiando tu vida, vos estás decidiendo dónde quedarte, dónde ir, siempre vas a tener queja. Pero si vos estás seguro que el Eterno es que guía tu vida, es lo que algunas veces en este lugar hay más dificultad, otras veces en este lugar es mejor. Entonces siempre vas a estar conforme. Por eso muchos israelitas estaban disconformes porque pensaban que era una locura de Moisés nomás. Pero acá dice que era por el movimiento de la nube. Moisés nunca decidía por sí mismo. La nube estaba sobre el lugar santo, el lugar santísimo,
Cuando la nube se movía, quiere decir, hay que moverse, hay que alzar todo, hay que moverse. Así era la vida de los israelitas. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O sea, si solamente estaba un día ahí se quedaban, y al día siguiente ya tenían que ir otra vez. Hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O sea, que medio raro, ¿no? Esto qué reflexión nos deja en nuestra vida. Muchas veces en el correr de nuestra vida, el Padre va a hacer cosas que no nos van a parecer lógicas. ¿Por qué así ahora? ¿Por qué la vez pasada nos quedamos todo un año y ahora apenas un día? ¿Ustedes saben lo que cuesta venir, bajar, acampar? Y ahora muchas veces vamos a tener ese concepto, ese pensamiento. Pero ¿quién conoce el destino mejor? O sea, cuando yo pongo ahora el GPS, ¿no? Yo siempre pongo el GPS, aunque yo sé muy bien dónde queda tal lugar, pero el GPS me muestra muchas veces, ¿no? Los GPS, bueno, ¿no? Una mejor dirección, una vez te lleva a cualquier lado. Hay GPS que ya te avisa que tal parte hay mucho tráfico, tal parte hay tal cosa y te avisan. Hay trabajo también. Entonces, el Todopoderoso tenía un GPS especial que sabía qué lugar era correcto, qué lugar no era correcto. Recuerden que aquí todavía no partieron, solamente está contando el que está escribiendo cómo la nube les guiaba. Todavía no parten. A partir del capítulo 10 recién van a empezar a partir. Aquí todavía están ahí, recién acaban de celebrar Pesa. Está hablando del valor que tiene esa nube. Y si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre la Mizcán, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, más cuando ella se alzaba, ellos partían. ¿Saben qué es el problema de muchas personas? Que las personas quieren decidir su vida por sí mismas. Yo no necesito nadie que guíe mi corazón, ni mi vida, ni nada. Para eso yo soy dueño de mi vida. Y bueno, y el resultado muchas veces es no el esperado. No el esperado. Por eso el Padre nos dejó instrucciones. Instrucciones para vivir de una forma correcta. Después no nos quejemos, ¿no? Cuando vienen las situaciones difíciles. Muchas veces la gente hace lo que quiere. Yo voy a hacer, como dice alguno, voy a experimentar. Y si fracaso, fracaso. Y bueno, así se va. Dicen que muchos israelitas, por ejemplo, se enojaron con el Todopoderoso cuando, después, a saber una parte, estoy spoileando otra vez, que ellos no iban a poder más viajar, que iban a quedarse 40 años, entonces muchos se enojaron y dijeron que no nos vamos a ir más, no, ya, acá nos vamos a quedar. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Israel igual se preparaba, partían, y los que se quedaban, ¿qué pasaba con ellos? Se quedaban ahí, morían ahí. Por eso dice que muchos murieron en el desierto, pero otros, aunque sabían que ya no iban a ir a la tierra prometida, sino que iban a ir porque dice que daban vuelta, ¿no? Igual la acompañaban, igual, vamos a girar nomás, vamos a girar. Algunos murieron, pero siguiendo a la nube. O sea, su esperanza no estaba luego en que un día vamos a estar en la tierra prometida. Su esperanza estaba ya en la promesa. Si yo no llego a entrar, que mis hijos entren. Por eso, si es que hay esa descendencia que llegaban a entrar, es porque los padres, a pesar de haber recibido ese castigo de que van a andar vagando 40 años, a pesar de eso, decidieron seguir a la nube. Y murieron siguiendo a la nube. Entonces murieron con esperanza. Pero otros fueron rebeldes. Otros murieron por su rebeldía. Querían volver a Egipto o querían apartarse. Muchas de estas cosas la Biblia nos va enseñando, nos va mostrando. En la vida del creyente así también es. Algunos quieren seguir a pesar de la situación, las dificultades. Quiero seguir, quiero llegar. ¿Y quién dice en la Escritura que llegó? Josué y Caleb llegaron. 23. Al mandato del Eterno. Al mandato del Eterno. Acampaban y al mandato del Eterno partían, guardando las ordenanzas del Eterno, como el Eterno lo había dicho por medio de Moisés. ¿Quién era el intermediario entre el Eterno y el pueblo? Moisés. Siempre el pueblo tenía un intermediario. Para terminar, vamos a ver esta nota acá en lo que dijo el apóstol Pablo, Corintios capítulo 10. Dice, versículo 1, amados hermanos,
no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados, que hace mucho tiempo en el desierto todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Y todos caminaron a través del mar y sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y el mar como seguidores de Moisés, dice. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Versículo 4, todos bebieron la misma agua espiritual que salía de la roca, pues bebieron de la roca espiritual. Fíjense lo que dice ahí. Bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era el ungido, dice. Era el Mesías. Todo lo que le estaba aconteciendo, el maná, todo era con el objetivo de llegar a la tierra prometida y de llegar a estar con el Mesías, de establecer el reino mesiánico. Ese era el objetivo. Ahora, lo triste. Sin embargo, Elohim no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, dice, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Todo lo que aconteció con los israelitas, toda esta situación difícil, ¿qué era? Un ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos lo malo. Nosotros también hemos experimentado el maná, la palabra, el bautismo, el salir del sistema. Nos hemos sumergido en el agua. Pero igual algunas personas después de estas cosas miran otra vez hacia lo opuesto. Entonces, el apóstol Pablo advertía así, explicaba lo que decía la Torá como una enseñanza para nuestras vidas. Amén. Así entonces, hemos hoy compartido este capítulo 9. A partir del capítulo 10 ya comienza la partida. Imagínense qué emocionante los israelitas. Nos vamos rumbo a la tierra prometida. Es como, se puede decir, el sueño de muchos años, de muchas generaciones, se estaba por cumplir. Lo que Abraham, Isaac, Jacob, José, muchos de los antepasados de Moisés estaban esperando. Establecer una nación israelita ahí en la tierra de Canaán, después de mucho tiempo. Pero vamos a ver qué va a ocurrir en ese camino. Pero eso va a ser la próxima semana. No se pierdan. Amén. Pues hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.